Buenas tardes, bienvenidos a la charla Cruces y Encuentros en la Literatura de la Diáspora Irlandesa en Argentina. Durante la charla, a ver, un segundito, que me trabo otra cosa. Ahí está. Durante la charla les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados para evitar interferencias. El chat se encuentra activo para realizar preguntas y comentarios que le acercaremos al disertante al finalizar la presentación. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de Cultura y Estudios Irlandeses, que se enmarca en la Cátedra Extracurricular de Estudios Irlandeses de la Diáspora Irlandesa en Argentina. De la charla. Perdón, estaba saliendo dos veces el audio. Ahí sí. El chat se encuentra activo para realizar preguntas y comentarios que le acercaremos al disertante. Un minutito, por favor. Bienvenidos a una nueva edición. Ahora sí. Disculpas por la interrupción. Bienvenidos entonces a una nueva charla, a una nueva edición del ciclo de Cultura y Estudios Irlandeses que se enmarca en la Cátedra Extracurricular de Estudios Irlandeses KIOC de la Escuela de Lenguas Modernas, creada en 2015 y auspiciada por la Embajada de Irlanda en la Argentina. Tal como se enuncia en los objetivos de la cátedra, se promueve la difusión de la cultura irlandesa en sus manifestaciones lingüísticas, literarias e históricas, y en las de los inmigrantes irlandeses en la Argentina y sus descendientes. La Asociación de Estudios Irlandeses del Sur se propone el estudio y la difusión de Irlanda, su cultura, su lengua, su literatura, su arte, su historia y su sociedad, entre otros aspectos, en particular en relación con la diáspora en la región sur de América. El estudio de la vida de los irlandeses en la región, de sus descendientes y de las comunidades que fundaron, de sus aportes a las sociedades de la región y contribuir también a la preservación de su identidad. El Centro de Estudios Salvador, en Uruguay, dependiente de la Asociación Civil Universidad de El Salvador, se encuentra al servicio de la difusión de la cultura y de la formación y capacitación de la comunidad. En conjunto, buscamos promover la difusión de los estudios irlandeses y a la vez propiciar un ámbito de reflexión y diálogo entre Irlanda y Argentina y la región, en virtud de los vínculos que nos unen desde la literatura, la historia, las relaciones internacionales y los estudios culturales. Mi nombre es Paula Ortiz, soy directora de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador y miembro del Consejo de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur. Le doy entonces la palabra a Verónica Repetti, secretaria de AEIS, para que presente la charla y a la moderadora. Adelante, Vero. Muchas gracias, Paula. Bueno, seguramente todos están aquí porque han sido invitados y han visto que la intención de nuestra asociación hoy es celebrar un poco anticipadamente, porque es el domingo, pero celebrar Bloomsday, esa fecha tan significativa para la literatura que recuerda el itinerario de Leopold Bloom en Dublín durante un 16 de junio, allá lejos y hace tiempo. Esta obra magistral de James Joyce, que bueno, tantos años después sigue estando presente y es una marca registrada de Irlanda y su literatura. Así que nada mejor para eso que convocar a Eduardo Cormick, a quien en breve va a presentar Elisa Boland, pero antes de comenzar y de meternos en la charla, yo quería agradecer muy especialmente en nombre de ACE a su Comisión de Literatura. Desde el año pasado se ha formado esta pequeña comisión dentro del seno de la asociación y todos los meses, desde que se formó hasta principios de este año, y siguen haciéndolo, contribuyen con reflexiones, reseñas, escritos y un material valiosísimo que nosotros tenemos en nuestro sitio web para quien quiera consultar y a disposición también para quien me lo quiera pedir, yo lo comparto con mucho gusto. Así que bueno, la idea también de esta charla fue poner de relieve a esta comisión, agradecerles su trabajo y por supuesto pedirles que sigan participando porque enriquecen muchísimo el acervo de nuestra asociación. Así que ahora con mucho gusto voy a presentar a Elisa Boland, colaboradora también de la comisión, y voy a decir unas breves palabras acerca de quién es, para quienes no la conocen.
Elisa es bibliotecaria, profesora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, docente, investigadora en temas de lectura y promoción y escritora. Su último libro publicado es El silencio de las plantas, una antología de poesía. Así que bueno, adelante Elisa con la presentación de nuestro invitado de hoy. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Ante todo quería agradecer la invitación a participar de esta nueva edición del Bloomsday, de la celebración del Bloomsday. Y bueno, donde en este marco me toca presentar y me da mucho gusto presentar a Eduardo Cormick. Quería, si me permiten, destacar que me gustó mucho la elección de Eduardo Cormick, de los textos, de poner a dialogar sus relatos de su último libro con otros autores descendientes de irlandeses. Esto es lo que quería destacar, que haya elegido homenajear a la literatura irlandesa a través de escritores argentinos descendientes de irlandeses. Y bueno, voy a presentar, seguramente ya lo conocen a Eduardo, pero voy a decir sobre su trayectoria. Eduardo Cormick nació en Junín, provincia de Buenos Aires, es escritor, es integrante de AEIS, autor de relatos y novelas. En 2004 recibió el premio Fundación El Libro por la novela Quema su memoria sobre el almirante Guillermo Brown. En 2020 publicó El lado irlandés de los argentinos, que fue faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. En el mismo año recibió el premio Anderson Inver del Instituto Literario y Cultural Hispánico por su trayectoria en la narrativa. Está ahora terminando el libro Los Pasos de Dennis, biografía coral del sacerdote y poeta irlandés Dennis Fitzpatrick. Así que, Eduardo, cedo la palabra. Muchas gracias, Elisa. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur, que trabaja con mucho interés y mucho entusiasmo en trabajar en esto de la cultura irlandesa, pero en ese aspecto que significa lo irlandés en este mundo sudamericano, al sur del sur, y todas las vinculaciones con, como decían, con la literatura, con la historia en general, con la cultura de ambos pueblos. Es una situación especialmente linda la de hoy, de hacer esta celebración anticipada de Bloom, siendo que hoy en Argentina, hoy 13 de junio, es el Día del Escritor, de manera que estamos haciendo una celebración por partida doble, recordando ese momento de Leopold Bloom caminó las calles de Dublín, pero también celebrando la escritura producida durante tanto tiempo en Argentina. Mucha de esa literatura hecha también por irlandeses en Argentina y por hijos o descendientes de irlandeses en Argentina. Ahí mencionaba Verónica que Elisa es autora de una antología de poemas, y esta es la tapa de El silencio de las plantas, una antología hermosa que yo estoy disfrutando día a día, como decía una propaganda, una vieja propaganda de la vieja televisión analógica, cada día una copita.
Entonces, hablábamos de irlandeses que viven en Argentina y los ha habido que han escrito en inglés, el siglo John Bravason o William Bulfin, pero ya dentro de la literatura argentina escrita en castellano, no podemos dejar de mencionar a Benito Lynch y sus Carancho Florida, o El inglés de los huesos, y desde luego no podemos olvidarnos de Rodolfo Walsh, que dentro de su vasta obra ha escrito algunos relatos en particular que están vinculados al tema de lo irlandés. Ahí está Los oficios terrestres, ahí está Irlandeses detrás de un gato, ahí está Un oscuro día de justicia y El 37. 4 cuentos, 4 relatos que además están ambientados en un escenario particularmente valioso para la comunidad irlandesa en Argentina, que es el Instituto Faggi de los años 30 y tantos, ¿no? Pero también en el mundo de la poesía han intervenido e intervienen argentinos con origen irlandés. Desde luego José Sebastián Talon, María Elena Walsh, Luis Alberto Murray. Pero los hay hoy vigentes en producción activa, como es el caso de Lillian Doyle, como es el caso de Mónica Tracy, como es el caso de Esteban Moore. De manera que el vínculo entre Irlanda y Argentina es un vínculo muy vivo, muy presente y muy rico. Yo escribí ya hace un montón de años, publiqué en el 2006 un libro que se llama Entre gringos y criollos. Y en ese libro aparecen algunos relatos que dan testimonio, dan cuenta de ese vínculo entre lo irlandés, lo gringo, y lo argentino, lo criollo. Justamente pensando en eso, y una cosa hermosa que me sucedió con ese libro es que en la ciudad de Buenos Aires fue presentado por un poeta, por Horacio Salas, y en la ciudad de Junín fue presentado también por un poeta, Claudio Portiglia, y fue presentado por él en la Sociedad de la Raza Irlandesa, una institución que este año cumple sus primeros jóvenes 100 años. Así que parte de esa temática mía la vengo trayendo desde entonces, por lo menos, y hace un par de años, en el 2022, volví con algunos temas de ese tenor dentro de un libro mío que se llama Las huellas del olvido. Acá está la tapa de Las huellas del olvido, y ahí vuelven en algunos esto del vínculo entre lo irlandés y lo criollo. Así que un poco mi propuesta de hoy es vincular 3 de esos relatos con cosas que han escrito Juan José Deleny, Santiago Boland y Susana Dillon. Los cuentos míos son El tío que se fue a la sierra, Vendimia amarga y Los duendes hacen bromas. Voy a comparar, o voy a hablar a propósito de El tío que se fue a la sierra, comparándolo con Diálogo entre el poeta y el zanjeador, de Juan José Deleny. Luego hablaremos de un poema de Santiago Boland que se llama Los niños mártires de la vitícola. Y después, al final, un poco el trabajo, el diálogo, como dijo Elisa, entre Los duendes hacen bromas y
dos cuentos de Susana Dillon que se llaman La tía Maggie en la ciudad y Veranos entre irlandeses y gauchos, como para hacer ahí un ejercicio tal vez de intertextualidad. El punto de partida de El tío que se fue a la sierra es una estrofa de Gaucho Martín Fierro, donde se habla de un inglés zanjiador. Y en el relato aparecen dos personajes, que son Tom, que es el inglés zanjiador, y Andrés, que es un sobrino, alguien que está buscando a su tío, que ha venido de Irlanda, y que como sabe que el tío está acá, lo anda buscando. Así que el relato se inicia contando el contexto en el que ocurre la leva de la gente en la que fue llevado Martín Fierro a la frontera. Y en esa situación, el inglés zanjiador, al que en el relato se llama Tom, elige escaparse, ir a la sierra para escaparle a la leva. Bueno, ¿qué eran las levas? Para recordarlo un poco, era como por orden del gobernador, el juez Bass iba a los centros donde sabía que podía encontrar gente más o menos con pocas cosas para hacer en los siguientes días, que estaban más o menos de gusto bailando, tomando, qué sé yo, y si no demostraban que tenían un trabajo que vincule con algún patrón, se los llevan a defender la frontera contra los indios en algún fortín. Así que eso es lo que dice Hernández en el Gaucho Martín Fierro cuando dice: hasta un inglés zanjiador que decía en la última guerra que él era de Inca la Perra y que no quería servir, tuvo también que huir, a guarecerse en la sierra. Así que ese es el tío que se fue a la sierra. El narrador le hace decir en el relato mío: ya me agarraron una vez, no habrá otra. Probaré suerte en el sur. Con los indios, si es que llego, estaré más tranquilo. Es decir, este inglés zanjiador escapa a la sierra, al territorio de los indios. Por lo menos eso es lo que dice el relato y es lo que dice el Gaucho Martín Fierro. Bueno, y a todo esto, ¿qué es un zanjiador? ¿Por qué el inglés zanjiador? Es una actividad que ocurría en esa época, donde no existía el alambrado aún. Entonces había personas que cavaban zanjas, hacían límites entre un terreno y otro, entre una propiedad y otra, en fin. Era un trabajo arduo, pero bien pago, y que los irlandeses acostumbraban a engancharse en esa actividad que les daba plata. El relato del el tío que se fue a la sierra, después de ese inicio, viene a la ciudad de Buenos Aires y entonces nos cuenta cómo Andrés ha llegado a Buenos Aires, que Andrés sabe porque su papá le contó que hay un tío por esta provincia de Buenos Aires y que si él pregunta en Buenos Aires seguramente lo encontrará. Entonces, ¿a dónde va? Andrés va a la capilla de San Roque. ¿Qué es la capilla de San Roque? Es la capilla que usaban los capellanes irlandeses para dar misa a todos los paisanos irlandeses que estaban acá dando vueltas por Buenos Aires, eran unos cuantos. Tiene que esperar unos días porque todavía no hay ningún cura que le pueda dar herencia, hasta que da con un cura que es el padre Dillon. Y él le dice que sí, que uno con su apellido, que tal vez fuera su tío, sabía andar como zanjeador por la zona de Dolores. Lo sabía por los paisanos de Chascomús, porque lo que era él nunca lo había visto en misa. Así que bueno, este padre Patrick Dillon, también como referencia, 3 años después de lo que se cuenta este episodio, que ocurre en el año 1872,
es el que funda un periódico que es crucial en la comunidad irlandesa en Argentina, que es el periódico que se llama The Southern Cross, un periódico todavía hoy vigente y que ha atravesado todos estos 150 años desde el año que viene, van a ser 150 años, y todas las situaciones políticas y todas las contingencias que nuestro país ha vivido. Los paisanos irlandeses le proponen a Andrés que se vaya para lo de común, que averigüe, y para eso Andrés se engancha en un arreo. Ese engancharse en el arreo le va a permitir a Andrés comprender qué distinto que es haber ganado en la provincia de Buenos Aires que arriarlo en Westmeath, en Irlanda. Pero finalmente llega y da con un peón que le puede dar acerca de ese tío y le cuenta un poco la historia, parcialmente. Le dice: pícaro el hombre, colorado como pavo de chacra. El juez lo metió preso por desacato. Al rato se quedó en silencio el peón, al rato juntó los naipes, mezcló el mazo, vio a mirar a Andrés y le dijo: ya se sabe, a la autoridad nunca le gustaron los rebeldes. El peón le cuenta a Andrés el episodio en el que fue detenido, fue preso, y las dificultades que tuvo el juez de paz para entender cómo se llamaba este inglés zanjeador, por las dificultades de idioma de uno para comprender al otro, y cómo escribirlo. La narración después nos presenta a Tom entonces, primero como zanjeador, después como preso, y finalmente que queda enganchado como peón del juez de paz, en una relación cada vez menos formal y donde Tom aparece cada vez menos por la estancia y cada vez más por la pulpería. Todo esto se cierra con la llegada de Andrés a la pulpería, efectivamente, de la que habían levantado hace apenas un poquito a Fierro, y entonces para el cierre del relato ocurre esto. El pulpero, que es el vasco Elizarriaga, le dice: llega tarde, mocito, se escapó la liebre. Ah, dijo Andrés, que no entendió la explicación. ¿Podría darme agua? Agua. Quien quedó confundido esta vez fue el pulpero. No es lo que tomaba su tío. Venga, vamos adentro que le cuento la historia completa. Así que con estos datos entendemos, tío, que se fue a la sierra. Ya tenía el inglés zanjeador entendía mucho los códigos de la vida en la frontera, de la vida en la pulpería, de la relación con los gauchos, de la relación con los indios, y transcribe el modo en que la pulpería es el ámbito social de interacción muy permeable entre criollos, migrantes, indios. Entonces, ahí los personajes, como dije, son dos: Tom y Andrés. ¿Quién es Tom? Voy a contar algo breve sobre por qué el inglés zanjeador se llama Tom. Hace como 20 y pico de años, un amigo de mi hermano Daniel nos puso en alerta de que había un libro de ensayos que es Caudillismos Rioplatenses, Nuevas Miradas a un Viejo Problema, donde había un ensayo referido al tema de religión y gobierno, religión y ley en el gobierno de Rojas. Y se menciona que si alguien despotricaba contra el gobierno, lo metían preso, básicamente para ver si, pasado 2 o 3 días y despejada alguna eventual embriaguez, si el rebelde se sostenía en sus dichos
o si ya ahora que estaba más fresco, no voy a repetirlo. Y cita como ejemplo a pie de página el caso del juez de paz de Dolores que pone preso a Tomás Cormique, un inglés zanjeador que estaba despotricando contra el gobierno. Cuando nosotros nos enteramos de eso, dijimos, Cormique no puede ser sino una deformación de Cormic. Y en consecuencia, a partir de esa fecha, Tomás pasó a ser una suerte de tío tatarabuelo honorario de nuestra familia, con mucho honor y mucho orgullo. Bueno, pero ¿y quién es Andrés? Bueno, Andrés es el nombre en español que recibió mi bisabuelo Andrew Cormick cuando llegó a Buenos Aires. La llegada yo la hago ocurrir en el año 1872. Después discutiré con mis hermanos si ese dato es cierto o no, no importa. Viene bien para la construcción del relato. Pero hay otro relato, que es el de Juan José de Leni, donde también se habla de este asunto de Inca la Perra. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre en un cuento de él que se llama Diálogo entre el poeta y el zanjeador. Voy a ver si encuentro acá. Acá tengo la tapa de El arpa y el océano, un hermoso libro que publicó Juan José de Leni en el mismo año 2022 en que yo publiqué Las huellas del olvido. Juan José de Leni es profesor de letras, es doctor en lenguas modernas, es autor de libros, de relatos, de novelas, de ensayos, de numerosos artículos académicos y periodísticos, y un gran impulsor de la difusión de la cultura irlandesa en América del Sur. En ese cuento, Diálogo entre el inglés y el zanjeador, él habla justamente de el tema de Inca la Perra. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con un breve diálogo, donde el futuro poeta, que después nos vamos a enterar que es José Hernández, se acerca porque escucha que hay un zanjeador que está haciendo una zanja y cantando The Wearing of the Green. Se le acerca, el zanjeador lo ve y lo saluda, hello. El poeta le pregunta, ¿es inglés? Si nació usted en Inglaterra. Inglaterra. Inca la Perra tiene que decir. Entonces, ahí nos cuenta todo este diálogo y el cómo muchos años después José Hernández recuerda ese episodio y lo incluye en una estrofa de su El gaucho Martín Fierro. Esta The Wearing of the Green es una canción rebelde que tiene que ver con la rebelión irlandesa de 1798, una de las tantas que tuvo el pueblo irlandés contra el británico. Y la cantó en el siglo XX, la hizo muy popular John McCormack, que era un tenor irlandés nacido en Athlone, la zona del centro de Irlanda, de donde vino mucha delegación irlandesa a la Argentina. Así que la decisión del autor de incluir ahí a Inca la Perra y de incluir The Wearing of the Green, una canción rebelde, da muestras de una posición del autor respecto de este tema y del vínculo entre Irlanda e Inglaterra. La ambientación del relato de Leni es en Varadero, 100 kilómetros al norte. La ambientación del relato que hago yo es en los Pagos del Tuyú, cientos kilómetros al sur, que eran más o menos 200 kilómetros al sur, ya eran lejísimos
a mediados del siglo XIX, pero a 100 kilómetros era donde más o menos se movían los irlandeses. El segundo punto de encuentro es referido al caso de los migrantes, de los colonos del SS Dresden y de su fatídica experiencia en la vitícola. Hay un dato que los irlandeses conocen, hay gente que a veces descree, pero el dato es que las hadas, como los duendes, existen. El caso de la existencia de las hadas, yo creo que nosotros lo podemos probar con la presencia de Laura Zarra, que ha tenido esa especie de hada benévola, hada benefactora, hada protectora, que impulsó mucho en Brasil, en Sudamérica en general y en Argentina en particular, el desarrollo del estudio de la temática irlandesa, de la cultura irlandesa. Ella tiene un libro precioso que se llama Trauma Cultural, Resonancias Literarias Irlandesas, que publicó en una versión portugués-inglés en el año 2020. Uno de los temas que trata es precisamente la de los niños mártires de la vitícola. Santiago Blan habló de esto en Blanca, en la nueva provincia de Bahía Blanca, y escribió un poema que se llama justamente así, Los niños mártires de la vitícola. El episodio es un episodio tremendamente triste. Todo un grupo de colonos que llegaron a Buenos Aires, iban a ir a un lugar en Santa Fe, les propusieron que fueran a un lugar cerca de Bahía Blanca, cerca de una estación de Postá. Allá se subieron al tren y fueron, y las condiciones del clima, el abandono de parte de quienes promovían el viaje, hizo que todas esas promesas fueran incumplidas. Mike Geraghty publicó en el Buenos Aires Herald en 1999 un artículo que se llama Argentina, tierra de promesas rotas, que es el que saca a la luz ese episodio tan triste y tan olvidado. Entonces, Santiago Blan hace un poema de 12 estrofas, triste, enfocado en los niños. Dice: yo no sé si en la vitícola podremos rastrear sus restos, solo sé que allí cayeron, y eran muchos, más de 100. No sé si en razón del agua, de los fríos, de los vientos, tal vez por vivir en paz, en zanjas, a cielo abierto. Y la última de las estrofas es: ¿qué habrán mirado al final antes de cerrar los ojos? La infinitud de la pampa, la promesa azul del cielo, tal vez el rostro del Padre, del Padre, antes que el hielo de la muerte destina sus despojos a enriquecer nuestro suelo. En Vendimia Amarga, que es como se llama el relato que escribí yo, está todo escrito desde la primera persona de uno de los colonos, un carpintero que se suma a este emprendimiento, y está hecho todo el tiempo en tiempo futuro. Entonces dice: haremos esta casa, cerraré el portón del taller y llevaré mis herramientas. Dice: los vecinos también se irán, porque aquí crece la propiedad de los señores ingleses y el hambre de nuestras familias. Bueno, transcurre el viaje, llegan a Buenos Aires, y este colono imagina, como cualquier pueblo, esa colonia agrícola necesitará un carpintero. Serán 400 camas, porque todos los esposos querrán tener su cama. Y así va todo el desarrollo, viajan en el tren, se encuentran con que el guarda del tren les habla en su idioma. El guarda era un irlandés que había conseguido laburo como guarda de tren en el ferrocarril del sur. Y finalmente
el momento de mesas rotas y se tienen que ir, los niños están muriendo. Dice, buscaremos un lugar en el que sepultar a los niños que se morirán por el hambre y las diarreas. Trataremos de caminar rumbo a la estación Postá, porque la hermosa estación La Pícola no tendrá jefe, se detendrá un tren junto a sus andenes. Finaliza. Preguntaré a un hombre que pasará junto a nosotros en el camino, ¿cómo podré hacer para salir de este lugar maldito? Me mirará desde la altura de un enjazado caballo negro antes de decirme que sí, que este es el Huecubumapú, el país del diablo, y echará a reír sobre el pentino galé del potro endemoniado. Ya no me quedarán motivos para reír. Vamos a un último relato, un poco más divertido, que se llama Los duendes hacen bromas. Y antes de hablar de los duendes hacen bromas, quiero hablar de Susana Dillon. Susana Dillon nació en Pergamino, cerca de donde yo nací, cerca de Junín. Fue maestra rural, fue docente, fue directora de escuela, además de ser escritora y de ser madre de Plaza de Mayo. Dillon fue una rebelde precoz que cuando querían obligarla a ponerse como una niña porque iban a visitas a la casa, ella salía corriendo y se tomaba el agua de los bebederos de las gallinas, así que era bastante brava la Susana Dillon. Como joven rebelde se casó con un señor muchos años mayor que ella, que la maltrató y del cual se separó, pero quedó como madre de una niña que ya siendo adulta, esa niña vuelta mujer fue secuestrada junto con su marido y en un momento Susana Dillon recibió en su casa a su nieta. Un grupo de reyes entró en la casa y le entregó la nieta, de la cual Susana Dillon se hizo cargo, le puso el nombre de Victoria y el apellido Dillon, que Victoria Pepi Dillon conserva, y desde entonces se puso a escribir muchísimo. Una de las cosas que escribió es un libro que se llama Los viejos cuentos de la tía Maggie, un libro hermosísimo que merece ser reeditado alguna vez. Lo editó en el 97 la editorial de la Universidad de Río Cuarto. Los duendes hacen bromas es un homenaje a Susana Dillon, a su infancia, en un mundo irlandés que compartía muchas cosas con chicos de familia Ranquel, porque un peón del campo de su padre era de origen Ranquel, era Ranquel. Entonces, Los duendes hacen broma describe el espacio en el que crece Susana, su entorno rural y sus relaciones. Tiene un amiguito que se llama Jacinto, que vive en la misma chacra porque es hijo de un empleado de su papá. Tiene unos primos que viven en un campo cercano, el campo de la tía Maggie. Y mientras ellos juegan sus juegos infantiles, los adultos hablan, escuchan la radio les trae noticias de la Segunda Guerra Mundial, y con lo que los niños escuchan, con todo eso construyen juegos donde con palos de los árboles, palitos y eso, hacen como los edificios de las ciudades europeas, y con frutos de los árboles hacen las bombas, con las bolitas de paíso y esto, hacen las bombas que atacan a las ciudades. Recodifican lo que han estado escuchando. En ese espacio de juego, Susana le cuenta a Jacinto acerca de los leprechauns, que es un sujeto difícil de describir, pero también es difícil explicar cómo hace lo que hace. Porque el leprechaun, cuenta Susana a Jacinto, le hace bromas a su tía Maggie. Entonces Jacinto va con esa noticia y la cuenta al papá, y al otro día vuelve y le dice que sí, que le contó al papá eso,
pero que ese ser se llama Tingirita, según le explicó su padre. Entonces, la escena pues se desplaza a Buenos Aires porque Susana acompaña a su tío, a su tía Maggie, a la celebración de San Patricio, 17 de marzo. Y una de las cosas que viven es una reunión en el Sutherland, en el hipódromo, y ven un partido de hurling. Entonces, un deporte tradicional irlandés. Entonces, cuando vuelve, Susana vuelve muy entusiasmada con el hurling y se lo cuenta a Jacinto, le cuenta que ha visto una cosa hermosa y que cuando vengan de visita los primos, los hijos de la tía Maggie, se van a juntar y lo van a jugar. Entonces, cuando se juntan a jugarlo, se dan cuenta, el papá de Jacinto se da cuenta que eso a lo que Susana le llama hurling, en realidad es un tradicional deporte ranquel que se llama palitún. Entonces, ¿qué pasa ahí con los tinguiritas o lechón que hacen una picardía y ocultan la pelota y no logran ver la pelota hasta que el papá de Jacinto hace toda una práctica para convencer al tinguirita de que tiene que devolver la pelota? Entonces, creencias irlandesas, creencias ranqueles, tinguiritas o leprechauns, ambos juegan en esta mezcla de culturas y de armoniosa y convivencia de culturas. Entonces, los duendes hacen bromas es un poco eso, es un homenaje a dos cuentos de Susana Dillon. Uno se llama La tía Maggie en la ciudad y la otra Verano irlandeses y gauchos. Susana Dillon también dice, hace un prólogo a su libro y dice que en memoria de su tía Maggie reconstruyó estas leyendas de la tierra de nuestros ancestros para que otros tengan oportunidad de participar de la oralidad de este pueblo nuestro, tan tocado por los infortunios, pero también por la varita mágica de la fantasía. Y una última línea que quiero repetir que dice: los irlandeses, pese a todo y contra todo, no han abandonado ni el espíritu inquieto que los lleva por los caminos de la aventura, ni la alegría de vivir, ni la fe en su religión. Así que quise compartir con ustedes estos tres encuentros entre relatos y entre autores, una gratitud hacia Juan José de Leni y hacia Santiago Boland y Susana Dillon por las cosas hermosas que han escrito, y rescatar esto de que hijos de irlandeses, descendientes de irlandeses, escriben en castellano, en Argentina, pero siempre con algún toque de esa cosa traída desde el ancestro cultural irlandés. Entonces me ha parecido un homenaje desde mi lugar, un lugar argentino, recordar este Bloomsday, en este día en que en Argentina es el Día del Escritor. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo Cormick. Y ahora abrimos para todos el espacio para algunas preguntas. Van a tener oportunidad de activar los micrófonos si quieren hacerla directamente. Busquen en el menú, como me indican acá, en la sección reacciones. Ahí pueden pulsar, levantar la mano. Y si no, a través de la escritura en el chat. Así que bienvenidas todos los comentarios y preguntas. Ahí Berta levantó la mano. Así que Berta, si querés abrir tu micrófono, te escuchamos. Berta, habilita tu micrófono que no te escuchamos. Ahí va. Ahora sí.
En primer lugar, agradecer esta posibilidad de encuentro sobre la cultura y la literatura irlandesa y su influencia en la literatura argentina. A Eduardo, bueno, lo conozco a través de los cursos que damos en la Sociedad Argentina de Escritores, porque considero que es uno de los participantes de los cursos de la Sociedad Argentina de Escritores que tiene un conocimiento profundo de narrativa histórica especialmente. Pero bueno, conozco una de sus obras en que hace una relación entre las costumbres y esa hibridación cultural que hay entre la lengua española y la lengua irlandesa. Le quería preguntar si entre los escritores que se consideran irlandeses tuvo en cuenta María Elena Walsh, que me parece que marcó un antes y un después en la literatura argentina, y cómo María Elena Walsh hace una traducción en el sentido moderno de lo que significa traducción, es decir, aceptación de la cultura inglesa e irlandesa en especial, porque ella se consideraba más bien irlandesa, y la transforma y mezcla con el folclore nuestro para producir unos textos híbridos que le han dado lógicamente la fama que tiene hoy en día, ¿no? Mm. Hola Berta, muchas gracias. Un honor de que estés participando de esta reunión. Sí, sin duda, en el inicio mencioné justamente a José Sebastián Talon, a María Elena Walsh y a Luis Alberto Murray. Mencioné a José Sebastián Talon e inmediatamente después a María Elena Walsh, entre otras cosas, pues María Elena Walsh se sentía como un poco depositaria de los poemas eh, que había escrito José Sebastián Talon. Y esa forma de María Elena Walsh de escribir, sobre todo en la poesía, esa especie de nonsense, donde va asociando por el sonido, a veces más que por el sentido. Entonces, es una forma de asociación libre que le dio una riqueza enorme a la poética, sobre todo la poética dirigida a los cuentos y a los poemas para niños, ¿no? Así que sí, un sentimiento de gratitud por María Elena Walsh, no solo por toda esa gran corriente que inspiró de poesía, sino además por su actitud cívica, su forma de posicionarse y de defender la cultura, como dice Susana Dillon acerca de los irlandeses, pese a todo y contra todo. Gracias. Elisa, yo te voy ayudando, avisando quién ha levantado la mano, ¿te parece? Sí, te pido ayuda. Dale. Julia es la siguiente que querías decir algo. Bueno, Ya te escuchamos. gracias. Primero, justamente agradecer esta invitación, este relato tan valioso que nos ha hecho Eduardo, a lo que nos tiene acostumbrados. Gracias. Y además decirle que me conmueve mucho el tema de la mención de la vitícola. Creo que alguna vez lo hemos hablado con Eduardo. Yo soy de Bahía Blanca, la vitícola está a menos de 50 kilómetros de acá. Y hay una escuelita rural que en mis tiempos de inspectora de escuelas he tenido la oportunidad de visitar, una escuela que tenía 3 alumnos y una maestra que cumplía todas las funciones, donde realmente aprendí mucho más de lo que podía llegar a dar en ese entorno tan solitario, porque sigue siendo así, Eduardo, un lugar donde, bueno, estaba la escuela, creo que algo que tenía que ver con la casita de la policía y una estación abandonada. Entonces eso es lo que sigue siendo ese lugar que mencionas en tu relato. Bueno, muchas gracias. Eduardo, te quedaste con el micrófono cerrado.
Sí, dale. Bien. Por alguna razón yo quedé afuera del partido y me perdí lo que decía Julia, pero como Julia es muy generosa, estoy seguro de que dijo cosas hermosas. Sí, sí. Así fue, así fue. Te hablaba de la vitícola, Eduardo. Ay, bueno, claro. Sí, es Igual, una cosa muy increíble porque le hemos conversado con Julia Sí, y ese espacio es una especie de no lugar, o sea, no sí. hay memoria acerca de eso, no hay un testimonio que uno pueda decir, sí, es verdad, esto pasó acá, no hay nada, no Ah, solo no hubo registros en los medios escasos, sí, testimonios en su momento en Buenos Aires y después el olvido. sí. Pero además en Bahía Blanca no hubo testimonio hasta que esto un poco salió a la luz con esa especie de halo de casi de ficción, digamos. ¿Habrá sido? ¿Habrá ocurrido? Sí, claro. Bueno, eso, perdón. Ahí Sí. Elisa, ahí sí. A está ver, Marcela. Julia, Mar- no, Julia. Marcela tenía la mano levantada. Marcela tiene que activar el micrófono, Así es. por favor. Ahí está. Sí, yo le quería preguntar a Eduardo, que por ahí no lo puede seguir bien, cuando él habla de un segundo encuentro, o un segundo punto de encuentro, menciona al USS Dresden y no sabía bien qué relación tenía con el tema de los niños mártires, o si estoy equivocada. Bien, perfecto. No, a lo mejor yo contando apurado, me salté episodios en la novela. Se trata de un grupo de colonos que son invitados a radicarse en Argentina y el traslado desde Irlanda a Buenos Aires lo hacen en un barco que se llama Dresden. Y entonces cuando llegan, son muchas familias y muchas familias, las versiones hablan de entre 1.600, 1.800, 2.000 personas y muchos niños, o sea, matrimonios con niños pequeños. Este, Gente joven. Entonces, ese es el vínculo. Son todos estos que han llegado a Buenos Aires, pensaban que iban a ir a un lugar en Santa Fe y cuando llegan a Buenos Aires le dicen, no, miren, el proyecto de Santa Fe se cortó, no va a poder ser, pero hay un proyecto bárbaro que vamos a impulsar en el sur de la provincia de Buenos Aires que se llama La Vitícola. Y ahí va, y esto da lugar a toda esta situación narrada rescatada por Michael Geraghty en 1999, publicado en Buenos Aires Herald, rescatado por Santiago Bolan en su poema Los niños mártires de la vitícola, y que yo tomo para escribir Vendimiarga. Bueno, entonces eso no es ficción, digamos, eso es la parte real. Sin duda, claro, sin Y duda. lo que vimos Está también en la anclado en un dato de la realidad, un dato de la realidad que tiene pocas evidencias y que entonces parece mentira. Ah, gracias. Ahora que volviste a mencionar a Santiago Boland, lo hiciste a través de tu relato, pero quería contarles que te está escuchando, Eduardo. Nos avisa Adriana, su ¡Ay, qué esposa, maravilla! y Entonces que mi está con gratitud a ella. Santiago Boland. Sí, así que bueno, nos está escuchando. Y aprovecho también para, seguramente los han visto, pero no sé si Eduardo, que está concentrado, tenés muchos mensajes de agradecimiento en el chat, de Graciela, de Hilda Sábato, que te agradece, le interesó muchísimo, disfrutó la presentación, pero se tuvo que retirar. Liliana, por el paseo literario intertextual. Y Marisa, también un placer escuchar tus relatos. Así que bueno, eso te quería transmitir los saludos de las personas que han dejado en el chat. Muchas gracias a todos, verdaderamente. Y Eh, Elisa, Y ¿vos querés? gracias por Perdón, aguantarme este no, rato. si puedo yo comentar algo, eh, eh, volviendo al tema del episodio del Dresden y al cuento de Eduardo, Vendimia Amarga,
No sé, Eduardo, si tenés ganas, pero a mí, como lectora, me llamó mucho la atención el recurso que vos utilizás de usar la primera persona del plural en cada párrafo que comienza, ¿no? Y me parece algo que muy efectivo, que da esa carga de dramatismo. A mí me gustaría, si tenés ganas, contar cómo vos fuiste componiendo eso, de dónde surge, porque es muy impactante, ¿no? Muchas gracias, Elisa. Sí, yo para empezar, digamos, siempre uno se cuestiona eso, ¿no? ¿Desde qué lugar lo voy a contar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Voy a ser un observador externo? ¿Voy a contar, sí, viajaron, recorrieron, llegaron, los embromaron? Bueno, es una opción. Este, pero me quise poner en el lugar del colono que está proyectando su viaje. Entonces mira hacia el futuro. El futuro siempre está lleno o, o lo llenamos de esperanza, lo llenamos de nos va a ir bien. Este, ¿Cómo no nos va a ir bien? Entonces, está todo puesto así en el futuro. Y entonces al principio sí, es un futuro cargado de esperanza, pero después las situaciones le van mostrando que esa esperanza no está siendo acompañada por la realidad. Y quien le confirma que esa esperanza, bueno, no funciona, es ese mismo jinete sobre un caballo negro que le dice que sí, que están en el Huecubú Mapú, que están en el país del diablo. Y esa misma imagen que yo tenía, no sé qué les habrá pasado a ustedes, pero a mí se me hace a veces como esa imagen que tenía Alfredo Alcón haciendo de demonio, montando a caballo, en el asunto, no me acuerdo en qué película es donde lo matan al chico. Bueno, ahora no me viene a la memoria, pero es eso, como un jinete elegante en un caballo negro, hermoso, qué sé yo, pero que es el diablo. Bien. Así que apelé a ese Bueno, recurso. gracias. No sé cómo estamos de tiempo, Verónica. Estamos justo cumpliendo la hora, así que estamos perfectos. Uy, perfecto. Bueno, entonces cierro. Sí, sí, por favor. Sí, bueno, diría que me parece que los textos que eligió Eduardo tienen un doble valor. A mí por lo menos me pareció mientras leía, tienen el valor literario, tanto los textos propios de los tres cuentos de Eduardo, como el poema de Santiago Boland, como los cuentos de Susana Dillon, como el relato de Juan José de Leni. Pero además tienen un valor testimonial que a mí me parece que es muy importante de destacar, porque como ustedes ya mencionaron antes también, contribuye a construir esta historia nuestra en esta tierra, esta historia argentina, pero también con los irlandeses y con los habitantes de este país. Así que de mi parte, muchas gracias y bueno, y gracias a Eduardo especialmente por su charla. No, muchas gracias a Gracias. vos, Elisa, y muchas gracias a todos por sumarse. Bueno, muchas gracias a ambos. Eduardo, como siempre, un placer escucharte. Y bueno, y a Elisa también por habernos acompañado hoy. La verdad que un placer esto. Siguen los agradecimientos, después se los voy a transmitir a Eduardo. Y de mi parte también agradecerles la presencia, como siempre, a los fieles seguidores y a los que quizás hoy nos acompañan por primera vez. Y como de costumbre, tengo algún par de avisos parroquiales para pasar.
Uno es que en agosto comienza una nueva edición de la diplomatura en estudios irlandeses en la Universidad de El Salvador, así que a quienes quieran ya averiguar, incluso hacer una preinscripción, ya se encuentra abierta y también cualquier cosa nos pueden escribir. Y por parte de ACE, comentarles que el 24 y 25 de octubre tendremos nuestro simposio de estudios irlandeses. Así que aquí en Buenos Aires, en la Valle 1854, está abierto el llamado a ponencias. Los invitamos a sumarse con alguna colaboración. Hasta el 15 de julio hay tiempo, así que nos gustaría contar con la mayor cantidad posible de oradores para intercambiar ideas, conocimiento y bueno, y si no quieren presentar ponencias, también pueden acompañarnos esos días para disfrutar de las charlas y del encuentro. Así que simplemente eso de mi parte. Una vez más, gracias y nos encontraremos la próxima. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.